Buenas noches, bienvenidos al programa. Esta noche les hemos preparado un programa especial. Antes, un recuento de algunas de los acontecimientos importantes de la semana. El Congreso de la República aprobó los informes de la mega comisión contra el expresidente Alan García. De otro lado, la congresista Ana Jara sigue envuelta en un problema, un escándalo por el tema de la compra de pañales. Su principal detractora, la congresista Omonte, ha hecho que Ana Jara se enfurezca y el asunto es que el tema no está todavía del todo esclarecido. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Un tema que nada tiene que ver con el escándalo, sino con el reconocimiento político también se produjo. Se presentó un libro importante en la Universidad de San Ignacio de Loyola. El libro es el libro Yo Ministro, un libro publicado por Álvaro Becerra. Tengo aquí el libro. El libro es un libro en donde el exministro del presidente Belaúnde, Álvaro Becerra, cuenta sus experiencias como ministro de Estado. El evento contó con la participación del expresidente García, del exvicepresidente Raúl Díez Canseco y de varios de los exministros del presidente Belaúnde. Fue un evento muy emotivo y este programa está dedicado a la memoria de Álvaro Becerra, uno de los que me inspiró y me interesó en los temas políticos. Bien, hoy tenemos un programa, como decía, muy especial. Estará con nosotros en el primer bloque el candidato presidencial Julio Guzmán. Con él vamos a conversar acerca de sus planteamientos en esta candidatura que ha estado anunciada pues, en varios programas periodísticos a lo largo de la semana. En el segundo bloque estará con nosotros la embajadora para la paz, Mónica Castañeda, quien traerá un enfoque distinto para analizar el tema del liderazgo y la política en nuestro país. Y por último, estará también el señor Carlos Anderson, él es presidente del CEPLAN, para contarnos si es que el Perú tiene o no pues, un plan de desarrollo. Bien, entonces en unos minutos vamos a tener a todos ellos con nosotros. Mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Boca a boca. Bien, nos encontramos en nuestros estudios con el candidato presidencial Julio Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar acá. La primera pregunta es, ¿quién es Julio Guzmán? Esta semana ha sido una semana intensa, desde que se anunció la candidatura presidencial, ha recorrido varios medios periodísticos, pero muchos todavía se preguntan a quién representa Julio Guzmán, qué ideas trae Julio Guzmán, por qué lo han calificado de outsider. Empecemos por ahí. Bueno, en primer lugar, efectivamente, nos han calificado de outsider. Nosotros nunca hemos dicho ni nos hemos autodenominado outsider. Son los medios de comunicación los que nos han tratado así. Quizás nos han llamado outsider porque, bueno, somos un cambio generacional, además porque traemos ideas frescas, un enfoque nuevo, y quizás por esa razón haya sido. Ahora, el primer outsider de la política peruana fue justamente el fundador de este canal. ¿Cree que es posible repetir lo que ocurrió con él cuando se lanzó a la política y también se produjo un fenómeno en donde los partidos tradicionales, los más antiguos, quedaron descolocados? ¿Es posible repetir ese hecho? No lo sé. Todas las circunstancias son distintas. Cada circunstancia tiene sus particularidades, pero lo importante de nuestra candidatura es que le estamos dando una opción a ese 60% de la población que ve en ninguna de las opciones actuales alguna opción viable para ellos. ¿Y qué caracteriza a Julio Guzmán frente a los candidatos que ya están en carrera y que son bastante más conocidos y que tienen de pronto más trayectoria y que forman parte de partidos más antiguos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la principal diferencia? La diferencia es el enfoque. Nosotros creemos que los peruanos hemos avanzado. Estos últimos 15 años todos hemos progresado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hemos progresado, pero de una forma muy lenta. En el Perú todo es complicado y la vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, es lidiar con problemas y obstáculos. ¿Usted cree que en realidad todos hemos avanzado? Es decir, porque hay un sector de la población que siente que la política económica, el modelo, no ha funcionado para ellos, que ha funcionado para un sector de la población. Y por eso es que se pide un cambio. O sea, la primera pregunta es, ¿usted es un continuismo, un representante del sistema, o más bien plantea, como lo que planteó Ollantumala en algún momento, un cambio al sistema, un cambio al modelo? A eso voy, si me permites continuar con la idea. El peruano siente que todo es difícil, que su progreso es lento. Las cosas que nos deberían de tomar un año nos toman 3.
El estudiante que debería de terminar sus estudios en 5 años les toma 8 porque tiene que trabajar y estudiar. El empresario que quiere hacer un trámite en 2 semanas las tiene que hacer en 3 meses por lo complicado que es. Entonces, el progreso en el Perú es muy lento. Y nuestro diagnóstico es que es lento por la forma en la que hemos venido haciendo las cosas en el Perú en los últimos 25 años. Y el responsable es el chorreo. El chorreo no funciona. El chorreo es el enfoque que nos dice que el progreso para todos los peruanos viene desde arriba y nada más que desde arriba. Que si nosotros apostamos única y exclusivamente por la gran inversión, eso va a generar empleo, va a mejorar los ingresos, va a reducir la pobreza. Pero el precio que los peruanos hemos pagado por ese enfoque, que nos ha traído progreso, pero un progreso muy lento y muy precario, es que el día de hoy nuestras condiciones laborales se estén revisando todo el tiempo. Nos ha costado que la protección al medio ambiente tenga el día de hoy regulaciones laxas. Nos ha costado que ahora el lobby está en todos lados y para muchas personas es algo normal. Ahora, una pregunta respecto de la terminología que se ha empleado para calificarlo de outsider. Los más críticos dicen que usted en realidad no es un outsider, que usted es parte del sistema porque el partido el cual representa ha participado ya en las elecciones, usted ha participado en el gobierno del presidente Humala, con lo cual el calificativo de outsider o de alguien nuevo no aplica. Sí. ¿Qué tendría que decir? Tendría que decir que es importante la opinión de los analistas, pero es más relevante lo que la gente piense y lo que la gente quiere. Y lo que la gente quiere concretamente es una nueva opción. Y nosotros lo que nos vamos a concentrar es estrictamente en explicar nuestro enfoque y nuestras propuestas. Entonces, como te venía diciendo, creemos que el chorreo no funciona porque ha traído eso. La vida es tan complicada en el Perú. ¿Por qué? Porque el chorreo necesitaba un Estado que solo hiciera una cosa, la estabilidad macroeconómica. Y por eso en el Perú, Luis Alfonso, solo existe un ministerio, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los demás ministerios son cascarones, que no tienen contenido, que no se les ha dado el empuje y que son las reformas, las políticas públicas para la gente, que es la agenda pendiente. ¿Y por qué creer entonces en que Julio Guzmán es capaz de producir un cambio, dado que hasta ahora eso, digamos, no ha ocurrido, por lo menos con el grupo de personas que son las fundadoras y las que han puesto el partido político, que ha ido en alianza con Solidaridad Nacional, digamos, con el Partido Popular Cristiano, con los partidos que no han hecho ningún cambio en esos terrenos o en ese aspecto? ¿Por qué va a cambiar? Sí. En primer lugar, frente al chorreo, nosotros estamos proponiendo una nueva forma de hacer las cosas. Y esa es la economía que comienza desde el medio. El motor del Perú debería estar en el medio. El futuro del Perú son las clases medias emergentes. Y todo el progreso para todos los peruanos debe de comenzar por las clases medias, invirtiendo en las clases medias. ¿Por qué un grupo como nosotros es capaz de poder hacer estas reformas que no se han hecho en todo el tiempo? Por varias razones. Primera, porque tenemos las soluciones. Tenemos una trayectoria de técnicos, no solo yo, sino el equipo con el que viene, en que conocemos las soluciones en cada una de las áreas. Lo segundo es que representamos un cambio generacional. Somos gente nueva, con una forma nueva de pensar. Y usted es relativamente nuevo, digamos, en el terreno político como candidato presidencial, pero la gente, digamos, que forma parte del partido, Todos por el Perú, son personas, digamos, que representan o han venido representando al sector empresarial, ¿no?, tradicional. Es decir, el señor Gonzalo Aguirre, por ejemplo, ¿no?, casado con Janine Belmont, son parte de lo que algunos califican como el club de la derecha. ¿Qué tendría que decir respecto de estos grupos económicos que son tan poderosos? Recuerde que el señor Fernando Belmont, por ejemplo, que es primo del señor Ricardo Belmont, es uno de los hombres más ricos del Perú, si no el más rico. Lo que tendría que decir sobre eso es que las personas que en algún momento controlaron el partido, lo que están haciendo es promoviendo una renovación de las autoridades dentro del partido. Ellos se están retirando del partido para que un nuevo grupo de personas tome control con un nuevo enfoque, con un cambio generacional, como te lo comento, y ese principio lo han mantenido desde un principio. Entonces, no es que se va a mantener la misma dirigencia. ¿Van a cambiar a las autoridades entonces? Absolutamente. Con lo cual también se despeja esta duda del vientre de alquiler. Esa es la siguiente pregunta. ¿Quiénes financian a Julio Guzmán? O sea, ¿quiénes son estos empresarios que hasta ahora no ha revelado el nombre? Usted sabe que al señor Brad Pizza, a Mauricio Descanseco, le han iniciado una investigación por lavado de activos y en fin, y todos los que quieren una renovación piden transparencia o exigen transparencia a los nuevos candidatos. ¿Cómo se financia Todos por el Perú hoy en día y quién financia el partido que está
digamos, presentando su candidatura. Sí, desde el lanzamiento nosotros hemos dicho que vamos a cumplir con absolutamente toda la normativa que nos exige el cumplimiento y la información en los tiempos. Una credencial que el partido tiene es que hace unos meses el Jurado Nacional de Elecciones publicó la lista de los únicos partidos que efectivamente dan esa información. Y Todos por el Perú eran uno de los 4 únicos partidos que dan esa información. Entonces, porque es importante saber con nombre y apellido quiénes están apoyando a Julio Guzmán activamente, ¿no? Porque usted ha mencionado incluso que se están sumando más personas a su movimiento en los últimos días. Sí, así es. En los últimos 2 días hemos recibido 2.500 invitaciones de personas que están tratando de apoyar en lo que pueden, con su tiempo, con sus conocimientos, etcétera. Yo he mencionado también que hay 6 empresarios que están apoyando, 6 empresarios que están aportando desde 1.000 soles hasta 5.000 soles mensuales. ¿Nada más? Es un misterio el tema de los empresarios originales. No es ningún misterio. Por ejemplo, si analizas el lanzamiento hasta la fecha, tenemos primero una página en Facebook que ha sido trabajada por una persona en un par de meses. Le digo, los detractores de Julio Guzmán dicen que usted es el candidato de los ricos o del hombre más rico del Perú. Sí. Y eso jugaría en contra, ¿no? Porque así como a Lourdes Flores la catalogaron, la etiquetaron como la candidata de los ricos, ¿qué ocurriría si a Julio Guzmán le ponen esa etiqueta del candidato del hombre más rico del Perú? Las etiquetas son menos importantes. Lo más importante es lo que la gente piensa. Y lo que la gente piensa va a estar en función de tus propuestas y cuál es tu visión de país. A mí me está pasando algo muy interesante, Luis Alfonso. Desde el lanzamiento, los de izquierda dicen que soy de derecha y los de derecha piensan que soy de izquierda. Entonces, la verdad es que decir que uno es de izquierda y de derecha tiene muy poco contenido. ¿Sabes lo que tiene más contenido? Cuando tú preguntas sobre posiciones concretas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es tu opinión sobre lo otro? Ahí vamos. Eso define exactamente. Una postura. Hay quienes incluso han dicho que es una versión juvenil de PPK, que representa lo mismo, la misma ideología. ¿Qué tendría que decir respecto de esa comparación? Que no soy PPK joven, ni soy Alan García flaco, ni nada parecido. Soy Julio Guzmán y lo que represento y mi equipo representa son nuestras propuestas. Ahora, respecto de temas puntuales, ya ha manifestado en alguna entrevista anterior su posición sobre la unión homosexual, la unión civil entre personas del mismo sexo. Usted ha dicho que está a favor de la unión civil homosexual. Sí, ese es un tema que lo define el Congreso en este caso, pero nosotros vamos a apoyar. Creo que un presidente de la República tiene que tener una postura sobre este tema. Y lo que he dicho también, he recordado que yo vengo de una familia católica, que he sido criado en un colegio muy católico y que estoy muy orgulloso de mi tradición. Pero la verdad es que tengo muy clara la diferencia entre la fe y los derechos de las personas. Y otro tema, el indulto a Fujimori también es un tema respecto al cual ya se pronunció. ¿Usted está en contra del indulto a Fujimori? Lo que he dicho... Esa es otra cosa, o sea, dicen que usted no ha dicho lo que ha dicho o va a tener una respuesta muy diplomática, como muchos de los políticos. Usted también va a hacer o va a tener un discurso distinto, más claro, porque a los políticos tradicionales se les achaca un poco el tema de no responder o irse por la tangente. Sí. Respecto al indulto, ¿va o no va, por ejemplo? Nosotros hemos sido muy claros con eso y no hemos sido nada etéreos. Lo que hemos dicho es que no vamos a dar el indulto y que la única posibilidad es que si se trata de un caso humanitario, y ese caso humanitario no lo decide el presidente, lo decide una comisión que establece si efectivamente se trata de un caso humanitario o no. Ahora, y un tema, el rol de las parejas, es un tema que todavía no se ha abordado, pero las parejas de los presidentes han tenido un rol más protagónico. En algunos casos a Elian Carp se le achacó todos los males que se le daban en el gobierno de Alejandro Toledo. Violeta Correa acompañó al arquitecto Belaúnde. Ahora mismo se dice que hay un cogobierno, que Nadine Heredia es la que gobierna. ¿Qué piensa usted del rol que va a cumplir, en todo caso, su pareja, en primer lugar, y las parejas de los que hoy todavía son propietarios o dirigentes de su partido, como por ejemplo Janine Belmont? Sí, a ver, el problema con la primera dama es que no hemos definido cuáles son las responsabilidades de una primera dama. Entonces, si tú no defines normativamente sus responsabilidades, al final no sabes qué es lo que debe o no debe hacer. Yo creo que eso se solucionaría si nos pusiéramos de acuerdo y definiéramos esas normas. Y así quedaría claro cuáles son los límites. Pero en su caso de ganar usted, gobernaría usted y no su esposa, ¿no? ¿Ah? Eso está clarísimo. ¿Qué opinión tiene del gobierno del que usted formó parte, del gobierno de Ollanta-Humala, en donde usted tuvo un rol importante, porque fue viceministro y secretario también de la presidencia? Así es, fui 2 veces viceministro. ¿Lo ha defraudado?
No, lo que yo digo y lo que yo pienso del gobierno nacionalista es que es un gobierno bien intencionado. Es un gobierno en donde cuando tú conversas con las autoridades tienen ganas de hacer las cosas. El problema es que no tienen las capacidades para los retos que tiene el Perú hoy. Y el Perú hoy tiene una serie de retos que requieren mucha ambición para poder llevar al país y darle un norte. Requiere mucha claridad de por dónde van las soluciones y requiere mucho coraje, Luis Alfonso, porque sabes que el tema de la corrupción está por todos lados. Eso iba. El tema de la corrupción no ha merecido, digamos, la atención debida de parte de los últimos gobiernos. Es decir, no ha sido un tema de agenda. ¿Cuál es la propuesta de Julio Guzmán para erradicar, si es posible, o combatir drásticamente la corrupción que se da en todos los niveles, en el Ejecutivo, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales? Sí. ¿Hay una propuesta? Sí, la propuesta es que no hay impunidad. O sea, el problema de la corrupción, independientemente de los presupuestos, las normativas y la tecnología, etcétera, etcétera, es un tema de voluntad política. Te pongo un ejemplo. Presidente Paniagua, en un año procesó a más gente que los siguientes 3 presidentes de la República en 15 años. Entonces dime, ¿de qué se trata? ¿De presupuesto? No, es voluntad política. Entonces la impunidad es el problema y lo que vamos a hacer nosotros es lucha contra la corrupción sin apellido. Y otra pregunta, ¿cuál es el principal problema del Perú en su opinión? Porque se ha tildado, hay una columnista, hay una periodista que ha dicho que ha sido un poco frívola su respuesta respecto de el tema de la pobreza. O sea, cuando se le ha preguntado cuál es un problema grave y usted no ha hecho referencia a la pobreza como el principal problema. ¿Cuál sería entonces el principal problema para Julio Guzmán? El principal problema del Perú es que no tenemos identidad nacional. Con identidad nacional tú logras muchísimas cosas y logras el desarrollo. La identidad nacional te hace sentirte parte de un colectivo y cuando te sientes parte de un colectivo respetas a la persona, la miras a los ojos, la tratas bien en las calles, haces las colas, pagas tus impuestos, eres un buen padre, eres un buen hermano. El problema del Perú es que nuestra identidad está en formación. ¿A qué atribuye la cobertura que ha logrado a nivel multimedia? Porque hay muchos candidatos, pero ninguno ha tenido el desempeño mediático que ha tenido esta semana. Sí, yo lo atribuyo a una sola cosa. La campaña comenzó hace 1 año y 7 meses. Entonces en el proceso hay un montón de personas que se han enterado y que han estado hablando. Te cuento un dato. La primera encuesta de Datum, que nos otorga 0.2%, salió 10 días antes del lanzamiento. ¿Y creen las encuestas? ¿Por qué no voy a creer en las encuestas? Si son personas, son profesionales que hacen su trabajo. ¿Sí? Sí. Porque no siempre aciertan tampoco, ¿no? O sea... Sí, pero tú sabes que hay un margen de error siempre a favor y en contra, 2.5 a favor, 2 en contra, ¿no? ¿Quiénes serían sus colaboradores más cercanos en caso de llegar a la presidencia? O sea, de hecho ya tiene un grupo de gente que está trabajando de la mano con usted. Así es. ¿Quiénes son estas personas? Porque se habla mucho de usted, pero no se habla de las personas que están a su alrededor. ¿Quiénes serían, por ejemplo, su ministro de Economía o su ministro de Justicia o sus consejeros? Luis Alfonso, esto es un proyecto nacional y como tal requiere de equipos. El Perú no necesita una persona ni un salvador, lo que necesita es un equipo. Y eso requiere muchas cosas, bases para comenzar. Tenemos bases en 15 regiones. Segundo, necesitas cuadros técnicos y no que ocurra que cuando llegas al gobierno recién te convocan para que puedas asumir una responsabilidad. Nosotros tenemos este proyecto que se llama la Liga de los 500, que son los 500 funcionarios públicos, la crema innata de los técnicos peruanos para que puedan gobernar a partir del 2016. Sí. Hasta ahora tenemos 380 identificados. ¿Y alguno de ellos los podría mencionar? Sí, yo también he mencionado nombres de personas con las que estamos conversando, que algunas de ellas son conocidas por la opinión pública, de las cuales esperamos sean parte rápidamente del proyecto. Estamos conversando hace meses, te voy a decir unos nombres. Gino Costa es uno de ellos, para que lidere, cree un equipo y lidere una estrategia de largo plazo contra la delincuencia. Otra persona es Elmer Cuba. Elmer Cuba es un economista joven, es un economista balanceado, equilibrado, es un economista además que quiere administrar el progreso y no quiere administrar la escasez. Pero no está planteando entonces Julio Guzmán un cambio radical, es un poco hacer ajustes al modelo, pero no hacer un cambio del modelo, ¿no es así? Lo que queremos hacer, venimos a desafiar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas, venimos a desafiar el chorreo y venimos a imponer o a decirles a los peruanos que la forma de progresar es poner el motor en el medio, es la economía que comienza desde el medio. La forma más rápida de reducir la pobreza es poner el motor en el medio. ¿Qué opinión tiene Julio Guzmán sobre el tema de la concentración de los medios de comunicación?
Mi opinión es que toda concentración de mercado no es buena para los ciudadanos y para el consumidor. Cuando tú concentras el mercado y generas un oligopolio o un monopolio, tienes la posibilidad de un dominio que te genera una captura de valor. Pero en el caso de la prensa, digamos, eso es todavía más relevante por el tema de la pluralidad. O sea, en el Perú se está produciendo un fenómeno de concentración de medios. Es un tema, digamos, que no puede ser eludido. ¿Cuál es la posición de Julio entonces respecto del tema de la concentración en el caso de los medios de comunicación? Sí, lo que pasa es que si me dejas terminar, puedo llegar a eso. Entonces, por lo tanto, todo oligopolio y todo monopolio no es favorable. En el caso de los medios de comunicación no es una excepción. Y por lo tanto, algo hay que hacer. Y para eso tenemos la Constitución, que dice claramente que no debería haber monopolios, ¿no es cierto?, en el Perú. Y existe el Poder Judicial que, espero, se pronuncie rápidamente sobre el caso. Dejemos que la instancia se pronuncie para ver cuáles son los resultados, ¿no? Pero usted agradece, digamos, que todos los medios han tenido la oportunidad de presentarlo usted en sociedad. Por supuesto, yo agradezco toda la cobertura que nos han dado y la voy a seguir agradeciendo. Ahora, y la gente que dice que usted no aterriza las ideas, que dice que habla de una manera un poco graciosa, muy general, cuando dice que el Perú estará bien cuando todos estemos bien. Perú 21 se ha burlado un poco de unas declaraciones. Sí. ¿Qué tendría que decirle a los periodistas que le han tomado el pelo? Nada, que decirles que cuando uno toma la decisión de meterse en política, tiene que asumir que van a haber opiniones de todo tipo. Y los analistas y los periodistas están para eso. Los periodistas no están para hacerte la cosa fácil, ni para preguntarte las cosas que uno quiere. Los periodistas están para resolver inquietudes, conseguir información. Entonces, si a alguien algo le parece gracioso, o le parece mal, o le parece etéreo o general, a mí me parece absolutamente legítimo. Dicen que es un candidato fabricado, que no es natural, que todo lo que dice está demasiado articulado. ¿Qué diría yo? Yo lo que diría es que en un país donde todo es improvisación, un poco de planificación hace la diferencia. Bien. Y ahora, yendo al tema de los sectores, está la economía, usted ha dicho que hay que hacer un cambio para que no sea la economía del chorreo. Ollantumala planteó el nacionalismo versus la economía de mercado. En el caso del cambio del modelo del chorreo, ¿cómo se cambia? A ver, mi percepción es la siguiente. El fujimorismo aplica el chorreo, ¿no es cierto? El toledismo lo continúa, tal cual. El APRA, tal cual, el piloto automático. Pero con el apoyo de Todos por el Perú. Sí. No, ¿el APRA? No, me refiero al modelo. Lo apoyó Gonzalo Aguirre, Drago Quisí. Nuevamente, si me dejas terminar, yo te explico. El gobierno nacionalista, ¿sabes lo que hace? Mantiene el chorreo, pero le añade una novedad, que es la inclusión. Correcto. Entonces yo mantengo el enfoque, pero yo voy a incluir a los peruanos en esta fiesta. ¿Ok? Nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Nosotros decimos que la inclusión es un concepto interesante, pero hay uno superior, que es la integración. El futuro del Perú y el método para lograr la identidad es la integración de los peruanos. La inclusión es como lo siguiente. Uno se hace una fiesta, un tono, ¿no es cierto? Y pone sus condiciones, su música, su trago y dice, oye, pues, súbete el tono, ven, yo te invito porque soy buena gente. Estás afuera, claro, te incluyo. Te abro la puerta, ven. Ya, yo no creo en eso. Lo que nosotros creemos es que vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a alquilar un local allá y los dos vamos a ir y los dos escogemos la música y los dos escogemos la comida y lo que tomamos, ¿ok? Eso es integración. Ahora, es reconocer a todos los peruanos. Sobre esa base, el calificativo, digamos, de outsider, que usted dice que no se ha autodenominado outsider, sino que se lo han puesto, ¿cómo le gustaría ser catalogado? ¿Cómo le gustaría que lo identifiquen, ya que no cree ni en estar muy a la derecha ni muy a la izquierda? ¿De dónde está más cerca, digamos, de PPK o de la nueva izquierda, este grupo, digamos, si tuviera que elegir con quién aglutinar esfuerzos? No, nosotros no vamos a aglutinar esfuerzos con ninguna de las opciones que existen, porque justamente nuestra aparición es a raíz de que las opciones no convencen. ¿Cómo me gustaría a mí que me identifiquen como un peruano de ese 60% que quiere darle una opción a todos los demás? ¿Y cree que, además de ser tecnócrata, que es también otra de las etiquetas que se le ha puesto, no tendría que ser más político? Porque a veces lo gana el economista, no sale el Julio Guzmán político. Sí. ¿Dónde está? A ver, yo estoy bien orgulloso de ser economista y de ser técnico. Y creo que eso es una maravilla. Y aquellos que digan que los tecnócratas no son buenos, es una opinión muy personal. Pero el ser técnico es una maravilla, ¿sabes por qué? Porque el país necesita soluciones. Y la gente necesita que le arreglen sus problemas. Entonces, si el de acá me dice que qué piña porque yo soy tecnócrata, bueno, te respeto tu opinión, pero gracias a ese conocimiento que el equipo tiene, es que podemos encontrar las soluciones para la gente de a pie. Ahora, ¿que se necesita más? Por supuesto que se necesita más.
Hacer un gobierno de tecnócratas no va a resolver el problema del Perú. Tú tienes que hacer política, y política significa conversar, sentarte a la mesa, plantear una visión de país, hacer consensos, tener ambición, decirle a los peruanos que nos merecemos más, decirle a los peruanos que siempre hemos sido grandes. Y lo que ha pasado en los últimos años es que simplemente hemos eruptado, porque esa no es la verdad nuestra. La verdad nuestra es volver a ser como éramos, grandes. Bueno, es un reto enorme. Muchas gracias a Julio Guzmán por acompañarnos. Estoy seguro que habrá oportunidad de seguir conversando y de conocer más acerca de la gente que está apoyando y que está detrás de Julio Guzmán y de su partido. Y cuando quieras, por favor, invítame para seguir conversando. Muchas gracias, Julio. A ti. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un instante con Mónica Castañeda, la embajadora para la paz. Estará con nosotros aquí en nuestros estudios. Ya volvemos. AM. Bien, estamos en nuestros estudios con Mónica Castañeda. Ella es embajadora internacional para la paz. Ella representa una institución que es un órgano consultivo de las Naciones Unidas y está con nosotros para hablar sobre una serie de temas que tienen que ver con la política, con el liderazgo. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Gracias a ti, Luis Alfonso, por la invitación. En primer lugar, quiero que la opinión pública y nuestros televidentes te conozcan. Y yo puedo dar fe de lo útil y de lo importante que es el trabajo que realizas. Cuéntanos un poco acerca de la misión y el propósito de esta institución y un poco acerca de tu especialidad. Ok. Bueno, el propósito, como bien lo dice, es lograr la paz, ¿no? Incluso contribuir para que las personas, no las instituciones ni el país, estén en paz, porque son las personas las que logran la paz. Para que nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, vivamos más felices y estemos más en armonía, ¿no? Exacto, exactamente, en armonía, sobre todo contigo mismo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que una persona que tiene estrés, que tiene responsabilidades, que vive un día a día muy agitado en un país y en una ciudad caótica, encuentre esa paz que ayuda a generar más paz? Mira, sobre todo se logra cuando te autolideras, ¿no? Cuando sabes, has logrado aprender a dominar tus emociones, a dominar tus deseos y tener bien claras tus prioridades. ¿Y eso por dónde se empieza? Es decir, todos los políticos, digamos que el Perú tiene problemas de gobernabilidad, tiene problemas de informalidad. ¿Por qué estamos como estamos? Y la pregunta es, ¿existe realmente la posibilidad de que el país pueda encaminarse con nuevos liderazgos? Mira, yo creo que estamos, en realidad, muy bien. Somos un país que hemos crecido, ¿no? Un país que hoy los peruanos se sienten orgullosos de ser peruanos. Yo creo que al contrario, hemos crecido y lo que pasa es que los políticos siguen siendo los mismos, pero los peruanos ya no somos los mismos. Hoy los peruanos somos personas que nos lideramos, pero buscamos a alguien que justamente lo que haga es nos inspire, no nos convenza de que su plan es mejor o que nos va a sacar de la pobreza. Yo creo que un pobre sale de la pobreza cuando alguien lo inspira para salir. ¿Cómo identificar a un líder en todo caso? O sea, ¿cómo saber que esa persona que está ahí en el espectro político es la persona correcta? Yo creo que cuando su vida misma te muestra algo que tú también quieres. Y tú dices, eso que él tiene, yo quiero. ¿No? O sea, es como alguien que te habla no a la mente, sino al corazón. Alguien que te dice, sí se puede. O sea, no te promete que va a ganar, te promete que ahí va a estar. Que te inspira, o sea, que logra un compromiso interior. ¿Qué es lo que pasó con Barack Obama en los Estados Unidos, ¿no? Que fue una campaña en donde él, su esposa, su proyecto político fue tan inspirador que logró, ¿no?, catapultarlo a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Eso puede ocurrir aquí en el Perú? Claro, yo creo que sí. Es más, puede ocurrir si es que los mismos peruanos decidimos nosotros elegir a la persona que tiene esa capacidad. Ahora, y esa toma de decisión, o sea, ¿cómo logramos que los ciudadanos, la gente que nos ve en sus casas ahora por la noche, hagan un pequeño ejercicio, ¿no?, para poder saber si es esta persona o es la otra,
o primero uno tiene que estar bien y tener claridad y tener conciencia? Porque es otro de tus temas, exacto, la toma de conciencia. ¿Cómo logramos que la gente sea consciente y elija bien, no elija al malo, elija al que va a ayudar a que todos salgamos adelante? Eligiendo al que me inspira, ¿no? Al que logra convencerme, pero no de sus ideas, sino justamente de sus acciones, que muestra que se puede autoliderar. ¿Ya? Yo creo que nosotros estamos en un momento en que ya podemos trabajar la autoobservación, ¿no? Entonces las personas se pueden observar a sí mismas y empezar por ver qué cosa me mueve a hacer ciertas cosas y cuándo puedo yo tomar el control, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajo que yo hago en realidad es activar recursos propios. Entonces, lo que logro es mostrar tu grandeza, más que enseñarte algo, sino es mostrar lo que tú tienes adentro para poder salir adelante. Entonces creo que un líder, si muestra eso, te inspira, y entonces es como el corredor de olas, que no te dice sígueme, sino la corre y tú dices yo también quiero. Y ahí es donde puedes elegir. No al que te convence, ni al que tiene mejor la publicidad, ni al que baila, porque entonces... Ni al que regala cosas, o al que me promete que me va a llevar en su tabla. No, yo quiero correr también. ¿No? ¿Y cómo logra esta persona conectarse con la gente, con el pueblo, a través de la prensa, de la opinión pública? La televisión yo creo que tiene un poder que no tiene ningún otro medio para poder revelar quiénes somos. O sea, la televisión no te permite engañar a la gente. No puedes tener una versión televisiva y una versión distinta. O sea, se nota, la televisión hace que se transmita por la mirada, el tono de voz, digamos, resulta muy complejo. ¿Eso tú crees que es así? Yo creo que la persona cuando está consigo misma y que puede conectarse consigo misma, le es muy fácil poder conectarse con el otro. Y le es muy fácil poder discernir entre esta parte de la personalidad que te quiere convencer y la parte divina que quiere mostrarte que tienes la misma capacidad que él. Entonces, yo creo que un líder debe inspirarte a decir, yo puedo, pero tú también. ¿Y dónde están estos líderes en el terreno político? Porque este es un programa político, o sea, vemos montones de candidatos, hay 20 partidos, pero ¿dónde están los liderazgos a nivel de Congreso? Digamos, hay 130 representantes del pueblo que no representan muy bien, digamos. ¿Qué ha pasado en el Perú? Yo creo que lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a todo lo que nos aleja de la paz. Entonces hemos permitido cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, permitimos que el tráfico nos aleje de la paz, permitimos que la corrupción nos aleje, permitimos todo esto que nos aleja de la paz, hemos dejado que fluya, todo por acostumbrarnos. Entonces, ¿y no hay un tema también de egoísmo? Es decir, nos preocupamos de nuestros intereses, pero no de los intereses de la sociedad o del conjunto de personas. ¿No hay también un problema ahí? Tal vez sea porque, mira, evolucionamos con miradas comunes, o sea, evolucionamos como comunidad, no evolucionamos individualmente. Entonces, en realidad, no es eso, sino que es esta costumbre de permitir que las cosas que te alejan de tu paz se den. Entonces, yo no digo que acabes con el tráfico, pero que el tráfico no te quite la paz. Yo conversaba con el fundador del canal, con Ricardo Belmont, y más allá del tema político, electoral, él en el fondo, al menos esto yo lo voy a compartir con los televidentes, él lo que desea es promover nuevos liderazgos, renovar la clase política. Él ya tuvo, digamos, su experiencia como alcalde 2 veces, como líder político, pero digamos, él quiere trascender de otra manera. Él un poco quiere ayudar a que sean los nuevos liderazgos los que destaquen, ¿no? ¿Qué hay con eso, o sea, con esa misión trascendente? A mí me parece que es una buena iniciativa que ayudaría mucho, ¿no? Porque el líder verdadero va a permitir que tú lo conozcas por todas las facetas. Entonces puede permitir que le hagan una evaluación psicológica, puede permitir que, qué sé yo, le hagan hasta una carta astral, puede permitir que lo vean en acción, que lo escaneen, porque va a decir, mira, no tengo nada que esconder. ¿No crees que los candidatos a un cargo público, al parlamentario, no debería exigírseles tener una evaluación psicológica de todo tipo? No digo que en función de eso queden descalificados, pero por lo menos es un tema de transparencia. Con eso ya la gente sabrá si vota por ellos o no. Así es. Por lo menos tienes más elementos y la persona puede decir, bueno, todo esto soy yo, ¿no? Entonces te permite elegir mejor. ¿Y por dónde empezar entonces? ¿Dónde empieza el cambio? Yo creo que, el cambio yo creo que empieza en uno mismo. O
¿no? O sea, cuando las personas comiencen a trabajar consigo mismas, se autolideren, se autoobserven y se manejen a sí mismas y prioricen su paz, van a poder exigir que alguien que nos guíe sea líder y no político como lo dice el diccionario. No sé si has visto la definición, la vez pasada lo chequeaba y me parece graciosa porque dice político, la persona que hará cualquier cosa con tal de ganar una elección. Político, la persona que usa el servicio público para beneficio propio. Terrible, ¿no? Exacto. O sea, eso es justamente lo que no necesitamos. Nosotros necesitamos un líder, alguien que nos inspire, así como hay líderes en la cocina que ha sacado a mucha gente justamente de la pobreza, pero no lo sacó el líder, ellos dijeron yo también quiero, ¿no? O en el cine, o en algunos deportes, ¿no? O en un deporte, ¿no? O sea, es alguien que te inspire, que su vida misma sea una muestra de lo que quieres. Es como decir, invítame a lo que estás comiendo, que te veo tan contento, ¿no? Ahora, y eso de ser consecuente con los ideales o el tener cierta mística en la manera de hacer las cosas, también se nota. O sea, es difícil vender algo que uno no es. Es difícil, uno se da cuenta, ahí el tema de la intuición, uno se da cuenta cuando uno va con un discurso que no es el discurso. Yo creo que tiene que ver uno mucho, lo detecta. Creo que tiene que ver mucho con la pasión, ¿no? O sea, la pasión por un lado es inspiradora. Cuando una persona no tiene pasión, tiene lo contrario, que es rabia. Y entonces la esconde. Y ahí es donde te das cuenta. Sí, pero te das cuenta si primero la has visto en ti. Si tú no has logrado hacer algo, una interiorización, es muy difícil verlo en el otro. Y aquello que nos molesta del otro es aquello que nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Más que lo que vemos en el otro y que no nos gusta, en realidad es la relación que tengo yo conmigo mismo. O sea, si veo a alguien que me cae mal por X razones, en el fondo es algo que no he resuelto conmigo. Conmigo mismo. O sea, no con otros, sino conmigo mismo. O sea, si una persona, por ejemplo, que mienta, no me gusta, es porque tal vez yo me miento a mí mismo. O sea, es el espejo de mi relación conmigo mismo. Ahora, ¿hay herramientas modernas para ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos, a descubrir hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión finalmente en la vida? Cuéntanos un poco acerca de eso, porque, digamos, para mí era un terreno medio desconocido y gracias a tus conocimientos he podido, digamos, entender un poco mejor estas nuevas herramientas, no tan modernas. Mira, herramientas hay muchas, modernas o antiguas, igual son herramientas, igual sirven. Puede ser el coaching, la religión es una herramienta, puede ser la terapia, la psicología, son herramientas de efectivamente autoconocimiento y herramientas de ayuda. Ahora, tú no puedes aconsejar una herramienta, porque a cada persona le funciona diferente. A uno le funciona la terapia, a otro le funciona la hipnosis, a otro le funciona, no sé. Exacto, entonces lo que tienes que decir es ¿qué me funciona a mí? Ahora, tú que manejas varias herramientas, yo quería invitarte porque normalmente en la televisión se presentan opinólogos, sociólogos, antropólogos, una persona que maneja estas herramientas diferentes. ¿Cuál es tu diagnóstico del Perú hoy, en el año 2015, de cara a unas elecciones presidenciales? ¿Cómo estamos y si en el horizonte ves tú una luz? Mira, como decía Deepak Chopra, somos la historia que nos contamos. Entonces, yo me cuento la historia que el Perú es maravilloso, que somos grandes, que hemos crecido y que estamos listos para saltar. Y que entonces lo único que quiero es alguien que venga y me inspire, con pasión y con coherencia. Y si todos los que te ven quieren lo mismo, que te pongan un like en tu... Claro. Ahora, una pregunta, el tema de la inspiración, tú pones énfasis siempre en el tema de la integridad. ¿Cómo se pueden formar líderes o descubrir líderes íntegros? Porque hay líderes que, digamos, o gente que tiene un rol protagónico, pero que no es íntegra, sino que consigue muchos resultados, pero, digamos, no es consecuente con ciertos principios. Sí, bueno, yo creo que una persona que es líder... Para ser líder tienes que ser íntegro, ¿no? O sea, si no eres íntegro, no eres líder. De repente, lo único que estás haciendo es que te sigan, ¿no? El tema de integridad tiene que ver con los valores. Entonces, hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad condicional y la incondicional. La responsabilidad incondicional tiene que ver conmigo.
Y la condicionada tiene que ver con factores externos. Entonces, si es que yo me dejo, o sea, es como decir, yo no soy responsable de lo que sucede, soy responsable de cómo respondo a lo que ocurre a a mi lo que alrededor. ocurre a mi alrededor. Si en mi respuesta he priorizado mi paz, es como para, todos van a decir, yo también quiero. Bien, muchas gracias Mónica por acompañarnos. Es interesante ver las cosas desde otro punto de vista y reflexionar un poco acerca de qué es lo que somos y dónde están pues los verdaderos liderazgos. Muchas gracias de verdad. Gracias a ti. Bien, nosotros vamos a ir una breve pausa y regresamos con Carlos Anderson del Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, de ese plan. Él nos va a contar acerca de si el Perú tiene o no ya un plan de desarrollo. Ya volvemos. Estamos en nuestros estudios con Carlos Anderson, él es presidente del Consejo Directivo del CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico del Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Luis Alfonso. Carlos, lo primero es, la gente no conoce mucho acerca del CEPLAN y el trabajo que vienen realizando, porque ustedes han guardado un perfil bajo, han estado trabajando bastante, entiendo, pero es importante que se sepa que en un país medio caótico, bastante caótico, en donde las instituciones no funcionan como todos deseamos, existe un organismo técnico que ha venido trabajando para que el Perú tenga un plan, para poder tener un horizonte. Cuéntanos qué es lo que han venido haciendo en estos tiempos, porque la opinión pública creo que debería estar un poco mejor informada. A ver, muy brevemente, ¿no? En realidad, fíjate, el tema del planeamiento es casi un tema no solamente medio esotérico, sino que hasta tiene connotaciones negativas en la memoria ciudadana, ¿no? Porque no nos olvidemos que entre el año 62 y el año 92 existió algo que se llamó el Instituto Nacional de Planificación. Desafortunadamente, esa experiencia de planificación no fue acompañada ni de crecimiento ni de desarrollo, ¿verdad? Por eso es que, con justicia, en 92 se cerró esa institución. Desde entonces, sin embargo, el Perú ha venido, sí, experimentando crecimiento, experimentando cierto nivel de desarrollo, pero no está muy claro a dónde va, ¿no? Porque no basta realmente el día a día, hay que tener un norte, hay que saber a dónde quiere ir uno, porque si no termina como las combis esas que van zigzagueando, ¿no? Pero por supuesto, las empresas tienen planeamiento, hacen planeamiento estratégico, las personas en sus vidas hacen planeamiento. ¿Cómo es posible que el Estado peruano haya dejado de hacer planeamiento durante mucho tiempo? Bueno, lo hizo, esa es la historia, ese es el drama, ¿no? Ahora, desde el año 2008 existe ese plan, por lo menos en papel, ¿no? El año 2009 recién recibe un poquitito de presupuesto, 3 millones de soles, ¿no? De ahí en adelante el CEPLAN, que fue fundado, como te digo, en las postrimerías del gobierno del presidente García, se dedicó a una sola tarea, que es armar un plan de desarrollo al 2021 conocido como el Plan Bicentenario. Plan que desafortunadamente no conoce nadie, o conoce muy poca gente, y que es un librito que está en algunas entidades del sector público. Pero se le pagó a un grupo de personas muy preparadas para que piensen cómo debe ser el futuro del Perú. Digamos, es importante pensar hacia dónde vamos, o a dónde queremos ir. Claro, pero hay que hacerlo de manera técnica, sin alejado, digamos, de los signos partidarios, ¿no? Y te digo, en los últimos 2 años que yo tengo a cargo la institución, lo que hemos tratado justamente es de crear una institución con esas cualidades, ¿no? Con un grupo de gente joven, porque los planes de futuro tienen que hacerlo la gente que va a vivir esas realidades, ¿verdad? Altamente capacitada, con una gran mística, una vocación de servicios, y la verdad es que lo que hemos tratado de hacer es justamente quitarle esa tonalidad negativa al concepto de planificación, explicando que el planeamiento estratégico lo único que significa es pensar temas de futuro y ver cómo esas visiones del futuro se trasladan a decisiones de políticas públicas hoy. Ahora, ¿qué pasa con los cambios de gobierno? Porque puede haber un gobierno más de derecha o más de izquierda. Sí. ¿Qué pasa con el plan? ¿No vamos a estar cambiándolo permanentemente? No, justamente esa es un poco la tragedia que todavía vive el tema del planeamiento en el Perú, ¿no? Yo voy a ser aquí bastante claro, ¿no? El plan preparado por el gobierno del presidente García fue aprobado en junio del 2011, se lo dejaron de encargo, digamos, al gobierno del presidente Humala. Desde entonces ha habido un esfuerzo por
actualizar, entre comillas, el plan, que básicamente significa incorporar también lo que importa a esta administración en términos de visión de desarrollo. El plan sigue sin ser aprobado. La verdad es que nosotros, como ese plan, cumplimos con entregarlo en el 28 de noviembre de 2013. ¿Quién lo aprueba? ¿El presidente de la República? ¿El Congreso? El Consejo de Ministros, ¿no? Pero lo que pasa es que desde entonces hasta ahora pues hemos tenido mucha turbulencia, tenemos 5 primeros ministros, entonces hay también un circuito, digamos, que no ha ayudado a que lo urgente impide hacer lo importante. Efectivamente, ¿no? O el corto plazo, ¿no? Tenemos una cultura súper ultra cortoplacista y mucha gente ignora que en realidad el corto plazo sería mucho mejor si tuviéramos una visión de futuro. Y para, ¿no?, el plan, ¿cuáles son las metas, digamos? ¿Cuáles son las prioridades? Mira, lo que nosotros hemos replanteado en esta nueva visión de un plan al 2021, que no es de largo plazo, porque el 21 está a la vuelta de la esquina, el objetivo primordial es que el Perú tenga las calidades suficientes que lo hagan invitable a un club muy selecto que hay en el mundo, que se llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ahora, para que un país pueda formar parte de la OCDE, su sistema de justicia tiene que funcionar bien, tiene que haber, digamos, un nivel, digamos, de funcionamiento de diversas instituciones. Por supuesto. Y eso no está funcionando. No, pero por supuesto, no. Justamente yo he dicho que hacia el 2021 la aspiración es que el Perú tenga las calidades suficientes que lo hagan invitable. ¿Qué características son esas que debemos reunir? Tú acabas de decir algunas, ¿no? La del tipo institucional. Efectivamente, un país miembro de la ONU, los países miembros de la ONU en general tienen un alto índice de desarrollo humano. El alto índice de desarrollo humano significa simplemente que las personas, los ciudadanos, ¿no?, están en capacidades de satisfacer necesidades básicas, ¿no? Educación, de calidad, no solamente tener un colegio, sino que te enseñen algo útil para la vida, ¿no? Tener una vivienda, saneamiento, agua potable. Sin perjuicio de que la educación, porque hay países europeos en donde la educación es pública o el servicio de salud es público, claro. Hay otros países que han optado por un sistema mixto, otros es privado. O sea, independientemente de quién lo provee el servicio, tiene que haber una población atendida. Una atención no solamente atendida, sino que atendida con criterios de calidad, ¿no? Entonces, esa es una aspiración. Nosotros hoy en día somos un país con un índice de desarrollo humano medio. En general somos un país medio, ¿no? Significamos menos del 2% del PBI mundial, ¿verdad? Y deberíamos estar, dado nuestro nivel de ingreso relativo, en mejor situación de la que estamos hoy en día, en una serie de indicadores. Pero, por ejemplo, los indicadores, el tema del modelo de la economía, el ser exportador de materias primas y no tener un proceso industrial, como en algún momento hubo en el Perú, ¿eso también es parte del plan? El tener una economía, digamos, no tan dependiente de los commodities. Pero por supuesto, ¿no? Justamente acabamos de terminar un estudio bien interesante que muestra que ese superciclo de los metales, ¿no?, que nos benefició de manera extraordinaria desde 2006 al 2013 más o menos, ¿no?, y que ya terminó, ¿no?, significaba un impulso de casi como 2 puntos de PBI adicionales a lo que normalmente podríamos tener. Ahora, hacia adelante ya no va a haber ese impulso, a menos que tengamos una suerte pues de locos, que ojalá la tuviéramos, pero no podemos confiar en tenerla. El hecho es que para poder impulsar, tener crecimiento, altas tasas de crecimiento, que es una prioridad para el país, porque sin el crecimiento no hay recursos para poder cerrar esas brechas justamente en todos estos aspectos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, sí, hay que impulsar la diversificación productiva. La formalización, o sea, el Perú sigue siendo muy informal, claro. El ser formal es un trámite muy complejo, eso también es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Por supuesto, mira, el tema de la informalidad nosotros lo hemos identificado como una tarea fundamental. Yo siempre digo que la informalidad es el gran peso muerto que nos impide avanzar rápidamente al desarrollo. 72% de informalidad laboral, pues voy a ser exagerado, ¿ya? Nosotros somos un país informal que tiene un pedacito de formalidad. Esa es la realidad. Y tenemos que invertirlo en todo sentido, porque, por ejemplo, hablar de clases medias, no, yo hablo más bien de clase en el medio, porque lo que tú tienes es un grupo de personas que sí tiene pues niveles de ingresos y de vida digna, y tienes un montón de gente que aspira a tenerla, pero que tiene pues una tremenda precariedad laboral. Entonces, con eso no puedes aspirar realmente a ser clase media. Una pregunta que va más allá del tema del crecimiento económico, sí. El tema del civismo, del ser buenos ciudadanos, el lograr también un cambio o una mejora a nivel cultural. ¿Eso no es tan importante acaso
que el tema del crecimiento, porque crecemos con una sociedad que crece en términos económicos, pero que a nivel de institucionalidad no funciona, que hay corrupción, que se premia al que hace trampa. No, justamente una de las cosas que a mí me gusta acerca de esta aspiración de ser parte del grupo de países de la OCDE es que ellos tienen un indicador fundamental, le llaman the Well-Being Index, el índice del bienestar, que es un índice compuesto, ¿no? Que no solamente ve a temas cuantitativos, digamos, cuánto tienes de ingreso, cuánto tienes en términos de, no sé, pues educación, etcétera, sino que también mide todos esos temas de carácter cualitativo que hacen que la vida de las personas sean mejor, entre ellas la seguridad. Lo otro es, este trabajo o esta tarea ¿no corresponde acaso al presidente de la Nación, al presidente de la República, que debería ser pues un estadista, el que debería ver el norte y decir esto es lo prioritario? ¿El presidente Humala de alguna manera está involucrado en esta tarea o el órgano técnico simplemente le alcanza estos planes? Bueno, te mentiría si te dijera que el presidente está al tanto de cada uno de los detalles del plan. No hemos tenido por lo menos un par de conversaciones sobre el tema. Más bien la tarea nuestra es capturar de la mejor manera la visión que tiene el presidente y que la expresa, digamos, no necesariamente de manera exprofesa, pero que sí uno puede intuir, ¿no? Cuando el presidente, por ejemplo, dice vamos a invertir 3.8% en educación, está está determinando una visión, que la educación es fundamental para poder impulsar, digamos, el crecimiento y el desarrollo de largo plazo. Cuando le pone énfasis a los temas sociales, está haciendo exactamente lo mismo, está diciendo no basta con el crecimiento, también tiene que ser inclusivo. Cuando le impulsa, digamos, las becas y todo lo demás. Y la desigualdad, porque una cosa es el crecimiento, hay grupos que se benefician, que están, digamos, lo que Hernando de Soto en algún momento denominó pues los grupos que forman parte de la globalización y los que no han sido beneficiarios directos ni indirectos del proceso de globalización, ¿no? Este malestar en la globalización, digamos, que también se ha sentido por quienes no forman parte de la cadena, o en el caso de la minería, por ejemplo, ¿no? Los grupos que están alrededor de la minería pero que no sienten un efecto positivo directo de la actividad, eso también es difícil. O sea, a nivel social tenemos montones de problemas, ¿no? No hay esta paz de la que hablaba Mónica. Yo comparto la visión de Mónica. Yo también creo, ¿no?, que el Perú es un país que ha cambiado de manera radical para bien, ¿no? Es un país que ha dejado atrás la desesperanza y es un país donde la gente, efectivamente los ciudadanos, cada uno de ellos se levanta pensando no lo que le va a dar Tata Estado, ¿no?, sino lo que ellos van a hacer para poder proveerle a sus familias mejores vidas. Es una mentalidad, digamos, más ganadora, una mentalidad más positiva. A mí me encanta el concepto del nuevo peruano, ¿no? Los chicos que yo veo que no tienen ningún problema, ningún miedo en competir de igual a igual con los chicos en Silicon Valley, ahí en el Valle de Silicon, en términos de desarrollo de software, etcétera. Yo creo que ese es justamente lo maravilloso que ha sucedido en el Perú en los últimos 20 años, que hemos dejado de tener esos complejos de que no podemos competir de igual a igual, ¿no? Ahora, ¿ese plan entonces a partir de ahora, en los próximos meses, va a ser más comunicativo o va a promover más los trabajos que ha venido realizando? ¿Va a integrar un poco mejor a las distintas dependencias del Estado? ¿Cuál es la tarea que está pendiente? La tarea de un poco haciendo un mea culpa de lo que se ha hecho. No, la tarea de ese plan es gigantesca. Lo que hemos hecho en los últimos 2 años en realidad es crear una institución, porque una institución necesita gente, necesita metodologías, necesita instrumentos y después para poder tener productos. Nosotros ya estamos en los momentos que estamos generando los productos. Yo invito a los televidentes a que, por ejemplo, visiten la página de CEPLAN, www.ceplan.gov.pe, y se puedan bajar todos los documentos que estamos produciendo. Por ejemplo, acabamos de poner uno sobre la salud al año 2030. Yo he revisado varios de los estudios que han hecho y de verdad que son súper interesantes. Yo invito también a los televidentes a que lo hagan. Y quiero agradecerte, Carlos, por estar con nosotros aquí en el programa. Es importante que se conozcan estas instituciones que no han tenido tampoco tanta cobertura mediática y creo que es importante que los peruanos sepamos más acerca del trabajo que se viene realizando. ¿Sí? Efectivamente, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido todo la noche de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestras diversas plataformas, en nuestro canal en HD, en nuestro canal en Miami, el 18.4, y en la página web de RBC Satelital. Bien, nos vemos nosotros la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Oye, de verdad.
boca a boca.